Siempre he querido que mis propuestas sean un espacio auténtico, específicamente en Reframed, un lugar donde pueda compartir mis experiencias de la manera más transparente posible. Y parte de eso significa poder encontrar la forma de conectar con ustedes, tanto en inglés como en español, sin depender constantemente de la inteligencia artificial para traducir mi propia historia. Quiero poder expresarme en español con la misma fluidez y naturalidad con la que lo hago en inglés, porque Reframed no solo es un proyecto, sino que es un reflejo de mi vida, de mis luchas, de mi evolución y de mi propósito. Para quienes me han escuchado por primera vez, Reframed es más que un simple podcast. El nombre viene de la idea de replantear, de cambiar la perspectiva. El prefijo RE significa volver a hacer algo y reinventar, reajustar, repensar. Y precisamente en ese espacio eso es lo que queremos hacer. Hablaremos de resiliencia, de transformar desafíos en oportunidades, de encontrarle un nuevo significado a lo que parecía en un momento un obstáculo insuperable. Aquí no solo cuento mi historia, también busco abrir conversaciones sobre temas que afectan a tantas personas, pero que muchas veces se quedan en silencio. La salud mental, la lucha contra enfermedades como por ejemplo el cáncer, las barreras en el sistema de salud, la neurodivergencia y la importancia de la representación en todas las áreas de la vida. Y precisamente en ese episodio en particular, quiero compartir una de las experiencias más intensas y transformadoras que he vivido. Mi diagnóstico de cáncer gástrico, el proceso de quimioterapia y cómo todo eso se entrelaza con mi neurodivergencia. Es un relato de lucha, un relato de miedo, pero también de descubrimiento y de fortaleza. Este episodio es muy personal, no solo porque es mi historia, sino también porque es la realidad de muchas personas, especialmente en comunidades minoritarias donde el acceso a la salud sigue siendo una lucha constante. Si alguna vez te has preguntado cómo encontrar fuerza en esos momentos más oscuros o si estás atravesando tu propia batalla de salud, este episodio me gustaría que fuese para ti. Hoy hablaremos de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de la lucha contra un sistema que a veces nos ignora y de la resiliencia que todos llevamos por dentro. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo muy importante. Yo no soy médico ni experto en salud. Todo lo que compartiré hoy proviene de mi experiencia personal. Así es que si estás enfrentando una situación urgente, médica o de índole emocional y mental, te animo encarecidamente a buscar apoyo profesional. Así que sin más ni menos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Recuerdo el momento exacto en el que recibí la llamada. Estaba en el trabajo cuando me dijeron: hemos estado tratando de comunicarnos contigo toda la mañana. Necesitamos hablar sobre el cáncer que encontramos en tu biopsia. Era el 23 de septiembre del 2024, justo una semana después de haber cumplido 36 años. Hasta ese momento mis síntomas parecían pequeños inconvenientes. Algo de fatiga, cambios en el apetito, ligera pérdida de peso, nada que pareciera urgente, la verdad. Además, acababa de revertir mi diabetes después de meses de esfuerzo. Pensé que todo marchaba bien, pero en el fondo algo dentro de mí sí sabía que algo no estaba tan bien. Había luchado contra la burocracia del sistema de salud durante meses buscando respuestas. Cuando finalmente recibí el diagnóstico, adenocarcinoma gástrico poco cohesivo con células en anillos de sello, sentí que el mundo se me venía encima. La verdad, no entendía lo que significaban esas palabras. Solo sabía de que mi vida, había cambiado en tan solo un instante. Entre lo más difícil no necesariamente fue solo recibir el diagnóstico, sino todo lo que tuve que pasar para llegar a él. Desde el inicio sentí cómo el sistema de salud minimizaba mis preocupaciones. Me decían mis doctores que era muy joven para preocuparme por eso, que probablemente era algo menor, de que eso se podía revisar en cualquier momento después, pero algo dentro de mí me decía que no podía esperar. En nuestra comunidad muchas veces crecemos con esa mentalidad de aguántate, de no pasa nada, de los hombres no se quejan. Y de hecho, la verdad es que es precisamente este silencio lo que nos está matando. Si no hubiera insistido, si no hubiera luchado para hacerme esas pruebas necesarias, quizás mi historia sería otra. Quizás no estaría hoy aquí en ese preciso momento compartiendo este mensaje contigo. Sin embargo, el cáncer no fue mi primer diagnóstico que me cambió la vida.
Antes de enfrentar esta enfermedad, ya había estado en una batalla, digamos, diferente. Entender mi mente y cómo funcionaba. A lo largo de mi vida siempre sentí que algo en mí procesaba el mundo de manera un poco distinta. Pero no fue hasta que cumplí mis 30 que recibí un diagnóstico que sí me ayudó a entenderlo más del todo. Primeramente, TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto explicaba por qué siempre me costó enfocarme, organizar mis pensamientos y completar tareas simples y básicas. También el trastorno de ansiedad generalizada. Eso convertía mis preocupaciones pequeñas en tormentas dentro de mi mente. Al igual, el trastorno depresivo mayor. Este me drenaba la energía, la motivación y el deseo de hacer cosas que en algún momento solía disfrutar. Y también el trastorno obsesivo compulsivo. Esto agregaba una capa de pensamientos intrusivos y compulsiones que a veces no podía explicarme, pero que por alguna razón sentía la necesidad de seguir. Recibir esos diagnósticos fue un alivio, pero también fue un desafío, porque crecer en una comunidad donde la salud mental rara vez se discute significaba que muchas veces tuve que aprender a manejar todo esto de forma solo. Ahora, imagínense enfrentar un diagnóstico de cáncer con una mente que ya de por sí está en constante estado de alerta máxima, ansiedad y sobrecarga sensorial. La incertidumbre, las esperas interminables, la falta de control sobre mi propio cuerpo, todo se amplificaba, todo. La quimioterapia es una de las pruebas más duras que he enfrentado en toda mi vida. Me sometí al tratamiento FLOT, que es una combinación de 4 medicamentos diseñados para reducir el tumor y mejorar mis probabilidades en la cirugía. Cada sesión de quimioterapia me dejaba completamente agotado. Las náuseas, las fatigas, la debilidad, más que nada las náuseas eran muy constantes. Y los momentos de fatiga y los momentos de debilidad, sí había momentos en los que me preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Pero al mismo tiempo, mi neurodivergencia hizo que esta experiencia fuera aún más desafiante. El TDAH dificultaba comprender el porqué de las indicaciones médicas y el porqué de las indicaciones específicas, y seguido me preocupaba si las podía seguir al pie de la letra. La ansiedad convertía cada síntoma en una amenaza inminente que me hacía entrar en pánico imaginándome el peor de los escenarios constantemente. La depresión, por otro lado, hacía que me costara encontrar la motivación para seguir enfrentando no solo los pensamientos intrusos, sino que también mi ansiedad. Me preguntaba cada rato si en realidad me quedarían ganas de seguir luchando por mi propia vida. Pero pues me aferré a algo. Me aferré a la certeza de que esto era solamente temporal. Yo me repetía a mí mismo a cada rato, voy a sobrevivir, yo voy a sobrevivir eso. Voy a hacer ese viaje anual con mis amigos más íntimos. Ya habíamos planeado los parques nacionales que íbamos a visitar, las rutas que íbamos a tomar. Ya teníamos nuestro playlist lleno de K-pop y de folk y de música indie. Yo me prometí que iba a ver crecer a mis sobrinos y mis sobrinas. Yo me iba a asegurar de que iba a estar en sus graduaciones y en sus momentos importantes de sus vidas. Me prometí que iba a tener mis propias metas y iba a seguir adelante con ellos. Me prometí que iba a salir de esta. Me prometí que iba a tener mi propia familia. Sí, que yo de esta iba a salir. Que yo iba a sobrevivir. Me lo prometí a mí mismo. Y así pues, día a día, pude enfrentar ese reto. Enfrenté mi cirugía y las quimioterapias con la determinación de no rendirme jamás. Y pues aquí seguimos. Y mis personas más importantes, las más cercanas, también siguen aquí conmigo. Más allá del impacto físico, el cáncer ha sido una montaña rusa emocional. Sí, han habido días de miedo, han habido días de mucho enojo, han habido días de mucha tristeza. Han habido días en los que la tristeza y la incertidumbre han sido tan abrumadoras. Me enojaba yo muchísimo con mi propio cuerpo. Me sentía muy defraudado conmigo mismo por haberme fallado yo mismo. Muchas veces me llegaba a preguntar, incluso aún me pregunto, ¿por qué yo? Pero no, ¿por qué yo? O sea, en serio, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? Y pues la verdad, con el paso de las semanas he encontrado fuerza, incluso en los lugares más inesperados. Primeramente, con mi familia y mi pequeño círculo cercano de amigos, quienes han estado a mi lado en cada paso de este camino tan, pero tan loco.
mi mamá, mi papá, mi pita, mi tío, mi tía, Natanael, Damaris, Jorge, Gio, Sila, Michael, Emily, Mel. Gracias a todos ellos de todo corazón por haberme sostenido en este proceso, porque ha sido un proceso muy difícil y la verdad pues los amo muchísimo a todos. También a mi equipo médico, cuya experiencia y compasión me han dado la confianza en mi tratamiento. El doctor Steve, el doctor Adam, el doctor Bentram, la doctora Chowdhury, todas las increíbles enfermeras y el personal, pues les agradezco muchísimo su paciencia infinita porque yo sé que ha hecho muchas preguntas, a cada rato las hago. Y de todo corazón, pues gracias por cuidarme con tanto cuidado y cariño. Incluso este podcast se ha convertido más que nada en una forma de procesar mis pensamientos y de poder conectar con personas que tal vez estén pasando por algo similar o tal vez no tan similar. Pero las luchas al fin y al cabo pues siguen siendo luchas. Y me gustaría reiterar que no estás solo. Yo te veo y yo precisamente te aprecio mucho. Pero también descubrí una fortaleza que no sabía que yo tenía. Tras vivir constantemente en el ajetreo, aprendí a valorar las pequeñas victorias. Un buen día sin tanto efecto secundario, una comida que realmente disfrutara sin tanto problema, una conversación con mis amigos, una conversación especial con mi amigo que siempre me hace reír y olvidarme de mis penas, ese amigo que pues no me ve como un lisiado ni como una persona discapacitada, ni una persona que sienta pena ni lástima por mí, sino que me valora por quien soy y no me juzga ni me ve por mi enfermedad. Eso, la verdad, tiene un valor muy incalculable. Tener ese tipo de amistades, ese tipo de conexión con esas personas, la verdad, regresan y restauran cierta humanidad dentro de ti mismo. Y la verdad, pues es algo que nunca voy a olvidar. La primera ronda de quimioterapia, Dios mío, antes de empezarla sabía que iba a ser difícil. Yo traté de prepararme mentalmente, leí todo lo que pude, escuché experiencias de otros pacientes, pero pues nada, absolutamente nada me pudo haber preparado para lo que realmente iba a sentir. Desde la primera sesión mi cuerpo comenzó a resentirlo. Lo primero que noté fue el agotamiento. Y no hablo de un simple cansancio, hablo de un nivel de fatiga que hacía que hasta caminar se sintiera como un maratón. La quimio estaba destruyendo las células cancerígenas, sí, pero también se estaba devorando a las buenas. Mi cuerpo estaba en guerra y yo era el campo de batalla. Pero sí hubo algo que sí me rompió, y eso fue perder mi cabello. Sabía que iba a pasar, pero cuando el pelo se empezó a caerse en mechones, me miré al espejo y me costó muchísimo reconocerme. Fue, fue un golpe muy duro, porque aunque el cabello pues no nos define, pues sí perderlo te hace sentir que el cáncer está ganando terreno, que todo esto está fuera de tu control y que pues estás perdiendo. Pero no solo era ver los mechones en la almohada cada mañana o ver cómo se quedaban en mis manos al pasarme los dedos por la cabeza. Era en sí la sensación del despojo, de ver mi reflejo cambiar ante mis ojos y de sentir que cada día me alejaba más de la persona que yo solía ser. El cabello siempre ha sido parte de mi identidad y ahora, al verlo desaparecerse poco a poco, pues me hacía preguntarme si algún día volvería yo a reconocerme. Y lo más difícil fue que el mundo seguía girando. La gente decía cosas como, ay, pues es solo cabello, no te preocupes, se va a volver a crecer, piensa en lo que realmente importa. Y claro, sí, lo entendía, pero lo que nadie me decía es cómo prepararme para ver a un extraño, completo extraño en el espejo. Cómo poder aceptar que esta enfermedad no solo estaba atacando mi cuerpo, sino que también mi imagen, mi identidad, mi confianza y mi relación conmigo mismo. Así que tuve que aprender a verme de nuevo, a mirarme con mucha compasión en lugar de tristeza, a recordar que lo que realmente pues me define no es mi apariencia, sino la fortaleza con la que enfrento cada batalla, la fortaleza con la que me veo yo a mí mismo y con la compasión en la que me trataría. Fue un proceso, sigue siendo un proceso, pero pues poco a poco he entendido que mi reflejo no mostraba una pérdida, sino una transformación. Y aquí es donde se pone la cosa más intensa. Los efectos secundarios de la quimioterapia no solo son molestos, sino que se acumulan uno encima del otro y regresan con más fuerza. Con cada sesión, los síntomas no solo regresaban, sino que se apilaban uno encima del otro y llegaban con más intensidad. La náusea era constante, una sensación de mareo y malestar que nunca desaparecía del todo, pero entre lo peor, la hipersensibilidad al frío.
Imagínense esto, tocar cualquier cosa apenas más fría que la temperatura ambiente y sentir como si te estuvieran dando descargas eléctricas por las manos. Y no solo en las manos, también en la boca, la garganta. Tomar agua fría era imposible. Con cada sorbo sentía como si estuviera tragando vidrios afilados. Literalmente sentía que me rasgaba la garganta con cada trago. Además, mi piel se volvió extremadamente sensible no solo al frío, sino también a la luz del sol. Se descarapelaban, empezaba a notar hiperpigmentación en mi cara y en mis manos, mis dedos comenzaban a resentirse, mis uñas empezaban a desgastarse. Era como si mi cuerpo estuviese cambiando con cada día que pasaba y yo no podía hacer nada. Después de la primera ronda de quimio llegó el siguiente gran desafío, lo cual fue mi cirugía. Mi gastrectomía fue programada para el 3 de enero y aunque sabía que este era el paso que necesitaba dar, lo más difícil fue no saber cuánto de mi estómago se iba a poder salvar. Al principio me dijeron que el plan era hacer una gastrectomía total, con la posibilidad de salvar tal vez un 5% de mi estómago, pero no sabríamos con certeza hasta el mismo día de la cirugía, cuando el equipo de oncología revisara los márgenes claros en la biopsia. Ahora, imagínense vivir meses sin saber si al despertar de la cirugía tendría algo de estómago o nada en lo absoluto. Esa incertidumbre para mí pesaba sobre mí todos los días y las semanas previas a la operación fueron intensas. No voy a mentir, mi mente se iba a lugares muy oscuros. Pensar en temas de final de vida como parte de un proceso, de un procedimiento estándar, tampoco era algo con lo que pues yo me sentía muy cómodo. Pero tuve dos amigos que estuvieron ahí para ayudarme a ver con claridad cuando mi mente se nublaba. Necesitaba yo llenar formularios, a contestar preguntas muy personales, muy aterradoras, y la verdad me fue muy difícil. Estos dos amigos y también mi hermano y mi prima me ayudaron muchísimo y me ayudaron a aterrizar y a recordar que tenía que seguir adelante. Y al final lo que me dio la fuerza para entrar al quirófano fue la confianza en mi equipo de cirujanos, el apoyo incondicional de mi familia, de mi mejor amigo, de mis amigos más cercanos y sí, también unas buenas dosis de medicamentos de alta potencia y una epidural. Sí, una epidural. Porque si algo iba a doler, por lo menos que no fuera tan pesado. La cirugía duró alrededor de unas 6 horas y lo que originalmente iba a ser una estancia en el hospital de 5 a 7 días máximo, terminó siendo alrededor de 12 días. Sí, 12 días y fue intenso. Pero aquí viene la gran noticia. Se logró salvar casi el 20% de mi estómago. Fue mucho más de lo que nos esperábamos y cuando me lo dijeron días después, fue como si me hubieran dado un rayo de esperanza en medio de todo este caos. Y la verdad, la recuperación, sin embargo, sí fue un proceso complicado. Los primeros días estaba muy sedado, muy adolorido, con una sed imposible de calmar, pero no podía tomar agua. Me la prohibían. Solo podía tomar tantita agua de los hielos, lo que goteara de ahí. Y luego fue una transición de una dieta de líquidos claros a una dieta de líquida completa, que fue mucho más difícil de lo que nos pudiéramos imaginar al principio. Mi cuerpo primero tenía que adaptarse, de ajustarse a una nueva fisiología y eso significaba que algunas veces teníamos que retroceder y volver a empezar desde cero. Otra vez la dieta líquida clara, líquidas regulares, líquida clara, líquidos regulares y ya, después de ahí fue un proceso, sí, un proceso duro, pero aquí estamos, lo sobreviví. Y aún sigo aprendiendo a poder reintroducir ciertos alimentos. La verdad, lo más difícil ha sido poder entender las señales de mi cuerpo. A veces me pregunto qué es lo que tengo que escuchar, qué es lo que tengo que sentir, cuáles son esas señales. Y también saber cuándo suficiente es suficiente sigue siendo un reto diario. Pero aunque es un proceso complejo, la verdad sí es un proceso el cual abrazo con una muy gran gratitud. Ahora he enfrentado mi última ronda de quimioterapia. Pensé de que ya sabía lo que me iba a esperar. Pero sorpresa, no fue tan simple. Después de esta cirugía, la primera quimio me golpeó más fuerte de lo que me imaginé. Terminé tan deshidratado y tan desnutrido la primera sesión que tuve que ser hospitalizado por una semana. Y eso la verdad fue brutal. Para ponerlo en perspectiva, antes de la cirugía pensaba unas 220 libras, alrededor de unos 100 kilogramos. Y cuando ingresé al hospital después de la quimio, después de esta primera quimio, estaba en 165 libras, alrededor de 75 kilogramos. Mi cuerpo estaba tan débil que no lograba consumir 1000 calorías al día.
y me advirtieron que si no lograba consumir por lo menos 1000 calorías al día durante 3 días seguidos, íbamos a tener que hablar muy seriamente sobre conectarme a una sonda de alimentación. Pero me rehusé, dije no, voy a luchar, luché y lo logré. Hoy veo mi cuerpo y me siento orgulloso. No me reconozco a veces, pero lo que veo en el espejo ya no es debilidad, sino resistencia. Antes no siempre tuve esa confianza, pero esta experiencia me ha enseñado mi verdadero valor, mi verdadero yo, cuánto valgo. También me ha enseñado algo más, a proteger mi energía. No todo el mundo merece acceso ilimitado a mí. Solo las personas que han demostrado con sus acciones, no solo con sus palabras, que están aquí para quedarse, que están conmigo en este proceso. Porque al final del día, el amor propio es la clave para la verdadera sanidad. Y ahora, ¿qué he aprendido? Pues he aprendido mucho. He aprendido que la vida no te da advertencias. He aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad. He aprendido que el cuerpo humano es increíblemente resistente, increíblemente maravilloso, pero también que merece ser escuchado y mucho más cuidado. He aprendido también que la gente te muestra quién es cuando las cosas se ponen difíciles, que pues no todo el mundo se queda y pues eso está bien. Y que las personas que en realidad sí se quedan son las que realmente importan al final del día. Pero sobre todo he aprendido que no importa qué tan oscuro se vea el camino, siempre va a existir una razón para seguir adelante. Siempre la va a haber. Mi historia no es la única. Mi historia solo es una entre muchas. Y necesitamos romper precisamente el silencio sobre el estigma del cáncer en general, de las enfermedades en general y darle luz, más luz al cáncer gástrico, a las enfermedades mentales, especialmente en las comunidades que corren mayor riesgo. Y aquí hay 3 cosas que todos podremos hacer. Primeramente, crear conciencia. Compartir historias como la mía, por ejemplo, para eliminar el estigma y abrir conversaciones sobre la salud pueden ayudar muchísimo. Segundo, abogar por los exámenes médicos adecuados más tempranos, exigir políticas que prioricen la detección temprana del cáncer gástrico en grupos de alto riesgo, insistir con su médico, hacer las preguntas correctas y exigir respuestas claras. Y tercero, escuchar a tu cuerpo. Si notas síntomas persistentes, busca ayuda médica. La detección temprana sí salva vidas. La detección temprana es un cambio de juego. En países como en Japón y Corea del Sur, los programas de detección han reducido drásticamente la mortalidad por cáncer gástrico. Sin embargo, en los Estados Unidos, pues carecemos de programas similares, dejando a muchos grupos de alto riesgo aún más vulnerables. Es aquí donde la defensa y la conciencia se vuelven esenciales. El cáncer gástrico sí es prevenible. Reconocer los factores de riesgo, como por ejemplo infección por H. pylori, la dieta y los antecedentes familiares pueden marcar la diferencia. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio tan personal de Reframed. Ya vemos, el cáncer gástrico puede ser una amenaza muy silenciosa, pero al hablar de él podemos sacarlo a la luz. Para más información y recursos, revisen los enlaces en la descripción de este episodio. Además, sigamos reformulando la manera en que vemos la salud, porque cada voz importa y cada vida vale mucho la pena luchar. Si hay algo que quiero que recuerdes de este episodio es precisamente esto: amarte a ti mismo. Esto significa realmente escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu corazón, escuchar a tu intuición. Y a veces, pues, las señales más pequeñas cuentan las historias más grandes. Y detectar algo a tiempo puede ser toda la diferencia. Te invito, por favor, te invito a que lo hagas. A quienes están atravesando sus propias batallas, ya sea contra el cáncer o contra cualquier otro desafío de la vida, por favor recuerden, no están solos, no estamos solos. Y a todos los que han escuchado, gracias por compartir este espacio conmigo. Su tiempo, su presencia, su apoyo significan más de lo que estas palabras puedan expresar. Sigamos enfrentando estos obstáculos de la vida juntos, con la valentía y con el corazón y con el amor por nosotros mismos y por los demás. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje y recuerda que cada día es una oportunidad para redescubrir, reescribir y reenmarcar todo lo que es posible. Hasta la próxima. Mantente audaz, mantén tu curiosidad.